Hola, me llamo Gabriela Patricia Ortiz Sánchez y hoy vamos a hablar sobre la generación de linfocitos T efectores. Bueno, pues, ¿qué es un linfocito T? Bueno, el linfocito T es un agente central de la inmunidad adaptativa celular que, a diferencia de los anticuerpos que flotan, estos agentes luchan, como por ejemplo, cara a cara. Estos nacen en la médula ósea como reclutas y maduran en el timo. Y maduran en el timo. Se podría decir que ahí los enseñan o ahí aprenden a reconocer lo propio de lo extraño. Estos solo pueden ver antígenos si alguien se los sostiene en una bandeja llamada complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T pueden encontrarse en el organismo en tres diferentes estados funcionales: linfocitos T vírgenes, linfocitos de memoria y linfocitos efectores. Los linfocitos vírgenes son los que no han tenido... Los linfocitos TCD4 solo reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad 2 y estos coordinan la respuesta para así poder liberar citocinas para otros agentes, y estos se activan principalmente por las células dendríticas maduras. En cambio, los linfocitos T CD8 solo reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad 1, y su misión es detectar las células del cuerpo para así su misión es detectar las células del cuerpo que han sido infectadas para así poder eliminarlas, y estos se necesitan un nivel de activación más altos que los CD4. Para adentrarnos más al tema, voy a hablar sobre los linfocitos T que se activan en los órganos secundarios, en los órganos linfoides secundarios. Bueno, pues los linfocitos T llegan a los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo a un ganglio linfático, y estos llegan a través de los vasos sanguíneos. Y pues imaginemos que el ganglio es como una aduana. El virus entra por la piel, que es como si fuera la frontera lejana, pero los linfocitos T vírgenes no están ahí. Ellos están esperando en el puesto de control central. Y pues, ¿cómo puede llegar esta información? Bueno, esto es gracias a las células dendríticas, que son como carros de mensajería, y pues ellas recogen la evidencia del criminal en la piel. Ellas las procesan y viajan por una autopista llamadas vasos linfáticos aferentes hasta llegar a la aduana. Pero la célula dendrítica no puede simplemente soltar al virus. Ellos deben de ponerlo en una bandeja llamada complejo mayor de histocompatibilidad. Y pues los linfocitos T son como agentes muy estrictos. Ellos tienen restricción por complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, lo que significa que lo que significa que solo acepta revisar la evidencia si viene montada en esa bandeja. Y pues, ¿qué pasa con los agentes? Bueno, pues por otro lado, los linfocitos T vírgenes entran por una puerta VIP, se podría decir, llamada vénulas de endotelio alto. Y pues, una vez dentro de la zona, en una zona del ganglio llamada paracorteza, ocurre el escaneo. Los linfocitos, pues aquí vemos que los linfocitos no están estáticos, existe una recirculación continua. El agente entra, escanea las bandejas de histocompatibilidad de las células con su receptor TCR, de las células dendríticas con su receptor TCR, o sea, su llave específica. Y si no encuentra nada por unas horas, pues sale por los vasos eferentes a buscar o para ir a probar a otra aduana. Este es como que un ciclo de vigilancia de 24 horas. Pero pues si la llave encaja perfectamente con el código del virus, ¡bingo!, el agente se detiene en seco y pues ha encontrado su objetivo. Pero en el libro menciona que pues, sin embargo, que el agente se detenga y reconozca la bandeja no significa que tenga permiso para atacar. Para poder atacar, pues necesitamos el control de seguridad más estricto del cuerpo.
Bueno, pues ahora voy a hablar sobre la activación de los linfocitos T. Requiere de señales coestimuladoras de la célula presentadora de antígeno. Bueno, pues el libro explica que la activación no es como si fuera un botón on-off, encendido-apagado, sino un sistema de seguridad de doble llave para evitar que el cuerpo se ataque por sí solo o se ataque a sí mismo por error. Bueno, pues imaginemos que el agente, en este caso sería el linfocito T, pone su llave, que sería pues el TCR, en la cerradura criminal, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, el péptido, pues sí encaja y se forma lo que llamamos sinapsis inmunológica. Es un contacto físico íntimo donde las proteínas se agrupan en el centro. Pero pues, mucho ojo, esta señal a veces por sí sola es insuficiente. Si el agente recibe, o sea, si el linfocito T recibe la señal 1, pero no la señal 2, puede ocurrir la anergia. ¿Qué es la anergia? Pues la anergia es un estado de sueño profundo o falta de respuesta de un linfocito T. Pues es una de las medidas más importantes del cuerpo para evitar que nuestro sistema inmune nos ataque por error, o sea, la autoinmunidad. Bueno, pues la señal 2 o la coestimulación sería que para que el agente, por así decirlo, o también llamado, o el linfocito T se active de verdad, pues obviamente necesita la activación de una célula dendrítica. La célula dendrítica vendría siendo la aduana, que le dé un mensaje real, un mensaje de peligro real. Y pues esto ocurre cuando la célula dendrítica esto ocurre cuando la molécula CD28 del linfocito T se une a las moléculas CD80 o CD86, también llamadas moléculas B7 de la célula dendrítica. Solo muestra las B7, las moléculas B7, si ella misma ha detectado una infección. Eso es como un sello del supervisor que pues dice de que confirmado, esto de verdad es un simulacro, ataca. Bueno, ahora hablaré sobre la explosión de energía IL-2 y expansión clonal. Cuando ambas llaves giran, el metabolismo del linfocito T cambia por completo. Y pues empieza a fabricar una proteína llamada interleucina 2 o IL-2 y pues su receptor. Es como si el agente o el linfocito T empezara a producir su propio combustible. Es como si el agente o el linfocito T empezara a producir su propio combustible. Y pues esto provoca la expansión clonal, que es ese único agente que reconoció el virus y pues se multiplica a una velocidad increíble, creando un ejército de miles de clones idénticos listos para la batalla. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre el CTLA4, que es pues el libro menciona que es como el mecanismo final o el mecanismo de control final. Una vez activado el linfocito T, empieza a mostrar una molécula llamada CTLA4. Esta molécula es como un ladrón de sellos, podría decir. Se une a las moléculas B7 con mucho más fuerza que la CD28, quitándole pues la señal de activación del agente, o sea, del linfocito T. Es como un freno de emergencia para que la respuesta inmune no destruye todo el cuerpo, pues después de ganar la guerra. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Paulette y explicaré los linfocitos T efectores CD4 y CD8 ejerciendo su función a través de moléculas de membrana insolubles. Los linfocitos T se hacen efector cuando reconoce su antígeno específico presentado por una célula presentadora de antígenos que se activa y prolifera y diferenciándose en células efectoras.
Existiendo dos tipos principales de linfocitos T, que son los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, ambos participantes en la inmunidad adaptativa, pero haciéndolo de manera diferente. Los linfocitos TCD4 coordinan y regulan la respuesta inmunológica, mientras que el linfocito TCD8 destruye las células infectadas o tumorales. ¿Cómo estos linfocitos ejercen sus funciones mediante moléculas solubles y moléculas de membrana? Bueno, para esto hay que saber que las moléculas solubles son sustancias que los linfocitos liberan al exterior para comunicarse o destruir células. Para estas son dos principales, que son las citoquinas y citoxinas. Las citocinas son proteínas producidas principalmente por linfocitos TCD4. Estas funcionan como señales químicas que permiten la comunicación entre células del sistema inmunológico, que por eso se consideran verdaderamente hormonas inmunológicas, que cuando un linfocito TCD4 reconoce un antígeno, comienza a producir citocinas que viajan y actúan sobre otras células que poseen receptores específicos. Sus funciones de las citoquinas son la activación de macrófagos, activación de linfocitos B, el cambio de isotipo, activación de otros linfocitos T e inflamación. Uno de los tipos de respuestas de citocina es TH1, que es la defensa contra microorganismos intracelulares y virus, y TH2, defensa contra parásitos y alergias. Las citoxinas son sustancias producidas principalmente por linfocitos TCD8, que su función es la destrucción de células infectadas o anormales. Las más importantes son las perforinas y granzimas, que las perforinas son las proteínas que forman los poros de la membrana de la célula diana. Cuando el linfocito TCD8 reconoce una célula infectada, libera perforinas directamente sobre ella, perforando la membrana celular, mientras que las granzimas entran a la célula por los poros formado por las perforinas, activando esta dentro de la célula enzimas llamadas caspasas. Estas enzimas induciendo apoptosis, que es la muerte celular programada y controlada, en donde la célula se encoge, fragmenta su ADN, pierde sus funciones y finalmente muere. De moléculas, los linfocitos T también ejercen funciones mediante proteínas localizadas en su membrana. Las más importantes son CD40L, CD40 y FAS, que es el sistema de CD40L-CD40. El linfocito TCD4 expresa una molécula llamada CD40L, como lo había dicho. El linfocito B expresa el CD40. Cuando ambas moléculas se unen, el linfocito B recibe señales de activación. En esta es cuando se empieza a hacer las funciones de CD40L y CD40, que es la activación de linfocitos B, producción de anticuerpo, el cambio de isotipo y la formación de memoria inmunológica. Los linfocitos T también usan el CD40L para activar macrófagos. El macrófago activado aumenta fagocitosis, produce sustancias tóxicas contra microorganismos y mejora la destrucción de patógenos intracelulares. En el sistema FAS-L y FAS, el linfocito TCD8 expresa como FAS-L y la célula diana se expresa como FAS. Cuando ambas moléculas se unen, se activa la apoptosis, que pues como les había dicho es la muerte celular. La función del sistema de FAS-L y FAS elimina las células infectadas, destruye las células tumorales y regula las respuestas inmunológicas. Y en la activación de los linfocitos TCD8, los linfocitos TCD8 necesitan activarse correctamente antes de destruir la célula, existiendo dos formas principales de activación directa y activación indirecta.
Bueno, la activación directa es una célula presentadora de antígeno activa directamente al CD8, que esto induce la protección de IL-2 y proliferación del CD8 y el desarrollo de función citotóxica. Mientras que la activación indirecta es cuando la coestimulación es débil, intervienen los linfocitos T tipo Th1 y la IL-2 favorece y es la supervivencia del CD8, la proliferación y la diferenciación de célula efectora. Este subtema habla acerca de los linfocitos TC, que estos detectan y eliminan a células infectadas. Su principal función es eliminar por completo a células infectadas, ya sea por un virus o por otro microorganismo. Cabe de mencionar también que los linfocitos T efectores necesitan ejercer su función exclusivamente sobre una célula diana, pero sin dañar a las demás células vecinas, porque si un linfocito T lleva una mala dirección, se puede decir de que unas coordenadas están mal por donde va a pasar para ir a la célula infectada, pues empieza como que a secretar citotoxinas al medio. Entonces cuando va pasando, pues va como que dañando a las demás células. Obviamente va a terminar con la célula infectada, pero va a dejar dañadas a las demás. Los métodos de destrucción de lisis son dos. El primero y más importante son las perforinas. Las perforinas son liberadas por los linfocitos TC. Estas van a viajar hacia la membrana de la célula infectada y van a comenzar a hacer unos huecos o bien unos poros. En esos poros van a empezar a entrar los que son las granzimas del tipo A y el tipo B. Entonces las granzimas van a provocar que la célula infectada entre en estado de apoptosis y ocurra la muerte celular programada. Ahora vamos con el segundo método, que este es el sistema FASL-FAS. El linfocito TS tiene una proteína llamada CD95L o bien puede ser FASL. Y la célula diana tiene un receptor llamado CD95 o igual puede ser la FAS. Cuando la FASL se une a la FAS, se activa una señal interna y esto hace que la célula entre en apoptosis, o sea que es otra forma de provocar la muerte celular programada. Bueno, a mí me toca hablar sobre la generación de linfocitos T efectores, iniciando por los Th1, que su misión es activar a los macrófagos para que destruyan patógenos que han logrado sobrevivir dentro de los fagosomas, como el de la tuberculosis. Estos utilizan IFN para potenciar las enzimas microbicidas del macrófago. Su interacción es directa mediante el contacto entre las moléculas CD40L del linfocito y CD40 del macrófago. Luego tenemos a los Th2, que estos no activan macrófagos proinflamatorios, sino que se enfocan en eliminar el mitos, o sea gusanos. La IL-5 recluta eosinófilos, la IL-4 e IL-3 aumentan la producción de moco y el movimiento peristáltico del intestino para expulsar físicamente al parásito. Además, favorece que los linfocitos B produzcan IgE, lo que causa la degranulación de mastocitos. También tenemos a los Th17, que son los encargados de la integridad de nuestras barreras. Secretan IL-17, que atrae masivamente a los neutrófilos al foco infeccioso, e IL-22, que ayuda a mantener la piel y la mucosa sana, promoviendo la secreción de péptidos antibacterianos naturales. Por último, tenemos lo más importante para el sistema inmune, que no nos ataque a nosotros mismos. Existen los T reguladores, TREG, que estos representan del 5 al 10% de los TCD4. Se caracterizan por expresar al factor de transcripción FOXP3 y el receptor CD25. Estos roban la IL-2 del ambiente para que otras células no proliferen y usan la molécula CTLA4 para frenar las células representadoras del antígeno y secretan inhibidoras como IL-10 y TGF.